Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como siempre es un gusto encontrarnos en este espacio. Hoy tenemos el placer de presentar a Gervasio Muñoz. Gervasio es referente de Inquilinos Agrupados. Me pidió que lo presentara nada más que con eso, sin detallar todo su largo trabajo y la verdad un trabajo muy serio, muy duro el que vienen haciendo hace años. eh, Son esas voces que realmente se levantan en momentos difíciles, complejos. Eh, Gervasio va a estar hablando hoy del decreto 7023 y su incidencia en la situación de la vivienda y los alquileres en Cava. No quiero robarle más tiempo. Gracias, Gervasio, y te dejo para que puedas conversar un rato. Bueno, gracias a Pablo siempre por la invitación, gracias a ustedes también. Eh, es un placer poder charlar con ustedes y debatir sobre todo, más que exponer. Eh, pero, así que respecto a la exposición sobre el decreto, habíamos charlado con Pablo eh, de ir por dos lugares. Por un lado, lo que es estrictamente lo que significa el decreto 70-2023 y un poco el universo que plantea ese decreto y algunas cuestiones más políticas sobre eso. Y por otro lado, los efectos en la vida real, ¿no? Eh, de haber pasado de una legislación, como era la ley de alquileres, a otra legislación. No es una desregulación, sino que es una regulación a favor del poder económico. Así que lo primero que quería decir, antes que pasara a lo que nosotros venimos midiendo desde a partir del decreto 23 de diciembre del 23. Antes de eso, y yo les voy a contar ahí cómo fue evolucionando la lógica del mercado y la situación también económico-social de los hogares inquilinos. Lo primero que- que creo que es importante es contextualizar un poco cómo se llega al decreto 70-2023, qué plantea el decreto 70-23 alrededor de alquileres específicamente, y, y después algunas cuestiones que se dieron en términos políticos sobre eso. Ustedes saben que nosotros, desde las organizaciones inquilinas, presentamos un proyecto de ley de alquileres. Esto fue en el 2016. Ese proyecto de ley de alquileres se votó primero en el Senado por unanimidad, lo votó todo el Senado en un, en un momento, finales del 2016, en donde todavía el bloque de senadores del peronismo, del kirchnerismo, aún estaba junto. Pichetto seguía siendo el jefe de bloque de, eh, de esa alianza de partidos que componían el kirchnerismo, y es en ese momento donde se vota. Hay una negociación con Pichetto para que se vote la ley de alquileres, y esa negociación, y lo cuento acá porque me parece que hoy sí se puede contar a la luz de todo lo que sucedió eh, con la llegada de Milei. Esta negociación que la tengo con Pichetto en el Senado giró alrededor de solo una cosa. No se discutieron los artículos de la ley de alquileres, lo que nosotros estábamos planteando, en donde no había participado la Cámara Inmobiliaria porque estaban convencidos de que ese proyecto no iba a salir, sino que la negociación fue a partir de si el grupo Clarín estaba de acuerdo o no con la ley de alquileres. Eso es lo que me plantea en ese momento, finales del 2016, Pichetto, en una reunión que fue una hora antes de la votación en el Senado. En esa reunión nosotros mentimos y decimos que Clarín estaba a favor de la ley de alquileres y que yo eh, podía llevar adelante alguna conversación para que Pichetto certificara que lo que yo le decía era verdad, pero que era mentira. Y bueno, Pichetto dice que no hacía falta que baje notas de Clarín pidiendo la votación de la ley de alquileres. Eh, Imprimí algunas notas que más o menos los títulos decían que los inquilinos estaban mal y yo qué sé.
Se da la votación y en la votación Pichetto pide que se vote la ley de alquileres con las notas de Clarín en la mano y mostrándosela a todo el recinto. La ley sale por unanimidad, finalmente. Después pasa a diputados y ahí empieza a, a bloquearse el tratamiento de la ley de alquileres hasta que llega la pandemia, Alberto Fernández presidente, y se vota la ley de alquileres por pedido de Alberto Fernández. Ahí ya no lo vota todo el Congreso, sino que eh, todo Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, en diputados y en senadores, no la vota. Vota solo el peronismo, la ley de alquileres. Esa ley de alquileres es de muy difícil implementación, no hay voluntad del gobierno de Alberto Fernández para esa ley y cuando asume Massa como ministro de Economía, Massa tiene una reunión con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos eh, por su función de ministro de Economía y cuando vuelve, el mismo día, plantea que eh, había que terminar con el ley de alquileres. Lo plantea en la Cámara de la Construcción Argentina eh, eh, y, y en ese momento entonces hablamos con el gobierno nacional, con Alberto Fernández, en donde nos plantea que él no va a hacer nada para derogar la ley de alquileres, y esto ya venía entonces la ley de alquileres empezó a ser una disputa muy fuerte hacia adentro del peronismo. En la campaña electoral, Massa, Bullrich, Milei, los tres plantean hay que terminar con la ley de alquileres, gana Milei, decreto 70-2023, eh, primera cosa que se comunica el 20 de diciembre, una situación obviamente elegida a esa fecha para informar del decreto, anuncia, lo primero que anuncia en el decreto, en la cadena nacional que hizo, es que se deroga la nefasta ley de alquileres. Así cito textual, porque no solo lo dice, sino que además así está escrito en el decreto 70-2023. No dice se deroga la ley 27.551. Dice, deróguese la nefasta ley de alquileres 27.551. A los 3 meses de la derogación de la ley de alquileres, el Fondo Monetario hace una primera revisión del gobierno de Milei y dedica todo un capítulo a plantear que una de las principales políticas que saludaba, que felicitaba, que celebraba el Fondo Monetario era haber terminado con el control de precios de los alquileres y cita fuentes de Mercado Libre para plantear que los precios de los alquileres a solo 3 meses de la derogación habían bajado un 30% en términos reales, que era lo que planteaba Mercado Libre y lo sigue planteando. Y así yo creo que entendemos por lo menos un poco el marco político en el cual se toman las decisiones acerca de una política que debería ser fundamental, que es intervenir sobre uno de los precios fundamentales de los hogares inclinos. En los hogares inclinos, el gasto más importante y el que cruza fundamentalmente eh, toda la economía del hogar es el alquiler. Después, por supuesto, vienen las tarifas, alimentos, pero el gasto más importante al cual uno cuida más porque sabe que no poder pagar el alquiler pone en riesgo absolutamente todo lo otro, ¿no? Es obviamente el alquiler de la vivienda, la renta eh, por alquiler. Y en ese contexto es, insisto, en el cual se lleva adelante la discusión sobre eh, la regulación de los alquileres. Hace un ratito, antes de empezar formalmente de la charla, hablaban de el resultado electoral en Nueva York. Una de las fundamentales medidas que plantea Mandani es congelamiento de los alquileres en 1 millón de viviendas que son públicas, alquileres protegidos de Nueva York, tienen 1 millón de viviendas del Estado en alquiler, y Mandani plantea que esos alquileres protegidos se congelen.
¿sí? Ya muchos sectores de la renta inmobiliaria de Nueva York, que ve que esa medida puede afectar los otros precios del mercado privado, ya dijeron directamente que se van a ir de Nueva York, que no va a haber inversiones inmobiliarias, etcétera. Un discurso muy parecido al que había durante la ley de alquileres. No va a haber inversiones, etcétera. Incluso el presidente de la Cámara de la Construcción, Weiss, planteó en ese momento que el Estado no se tenía que meter en cuestiones de vivienda. Un año después sale a reclamar durante el gobierno de Milei que la construcción está en caída porque el Estado no lleva adelante obras. Bueno, eh, con esto lo que quiero decir es que a veces creemos que la cuestión del alquiler de vivienda es un tema de expensas, de plazo del contrato de alquiler, de precio del alquiler inclusive. Sin embargo, mientras que algunos de nuestro sector piensan que es un tema que no tiene mucha incidencia en términos políticos, la derecha, los grupos económicos, están muy atentos a que estas medidas no se tomen. Inclusive, como les decía antes, eh, Pichetto preocupado por el grupo Clarín, el Fondo Monetario diciéndole a Massa y luego, por supuesto, ordenándole a Milei y felicitándolo para que no haya regulación sobre los precios de los alquileres. En ese contexto es en donde nosotros tratamos de dar una discusión sobre el rol del Estado en el acceso a la vivienda, que no sea solo medidas periféricas, o sea, que no sean medidas de nicho, como por ejemplo la construcción de vivienda, ¿no? Que es una medida que afecta a sectores muy pequeños en las periferias de las ciudades, pero que mantienen el statu quo alrededor de lo que significa la vivienda en Argentina, que no es más ni menos que un negocio en donde el Estado no tiene que intervenir en toda esa lógica de, del negocio de la vivienda. La cadena, obviamente, no solo es el precio del alquiler, es quién puede alquilar una vivienda en Argentina. Difícilmente una persona monotributista o un jubilado pueda alquilar en el mercado. Es solo para trabajadores registrados con recibo de sueldo que tripliquen el valor del alquiler. En muchas provincias los avisos dicen sin hijos, ¿no? En otros momentos, algo así hubiese ocasionado una huelga inquilina como la de 1907, que uno de los motivos fundamentales fue que ya no permitían hijos en los conventillos. Bueno, hoy se está naturalizando que puedan haber avisos que digan que no te alquilan porque tenés hijos. Bueno, la cadena es la financiera que vende el seguro de caución, es la inmobiliaria que cobra las comisiones, es el escribano que cobra las certificaciones de firmas, es el abogado que redacta el contrato y toda esa cadena cobra sobre los ingresos de los inquilinos, ¿no? Entonces, eh, eh, se construye una dinámica de extracción de ingresos, de recursos de los salarios inquilinos que se transfieren al sector rentista. Pero además de eso, hay, diría yo, una cuestión mucho más estructural, que es donde tiene la mirada puesta el Fondo Monetario, los grupos económicos, la Cámara de la Construcción, los medios de comunicación, etcétera, que es abrir la puerta a que el Estado empiece a decidir cuánto se puede ganar con el negocio de la vivienda en Argentina, finalmente. Y sobre todo, una de las cosas, y es que la vivienda en Argentina, desde Videla y desde Martínez de Hoz, está dolarizada en un país que no tiene dólares en diferentes ciclos, o por lo menos desde la dictadura hasta hoy, siempre estuvo la tensión sobre las reservas, y sin embargo, en la Argentina, para comprar una vivienda, sí o sí tenés que ahorrar en dólares. Esos dólares, por supuesto, que salen del Banco Central y está permitido en gobiernos en donde controlaban en la medida en lo que podían la fuga de divisas al exterior. Sin embargo, en ese momento
Lo que sí estaba permitido es que las transacciones de vivienda se hagan en dólares y por lo tanto ahí sí el Banco Central puede gastar dólares para que las viviendas no se comercialicen en pesos. Y entonces la intervención del Estado sobre el precio de la renta es fundamentalmente, o era fundamentalmente, y eso por supuesto nosotros lo sabíamos, eh, el inicio para transitar el camino hacia la desdolarización de las viviendas. ¿Por qué? Porque obviamente el que invierte en propiedades lo que está pensando es el valor de venta en dólares y calcula una renta en función del valor de venta en dólares, no calcula una renta en función del valor de construcción en pesos, etcétera, etcétera. Si nosotros desenganchamos esa renta de su valor de mercado en dólares, por supuesto que no tiene casi lógica que se comercialice en dólares, y eso es lo que bajo ningún punto de vista quiere permitir los grupos económicos, mucho menos el Fondo Monetario, que ve que los grandes grupos económicos, la forma que tienen de dolarizar excedente en pesos es a través de la vivienda en Argentina. El agro, los sectores industriales grandes, eh, la forma que tienen de dolarizar excedente es a través de la vivienda. Por eso, cualquiera que camine por cualquier ciudad de la Argentina verá que crecen más edificios que árboles del asfalto. Bueno, eso es sectores de mucho poder económico dolarizando excedente en pesos. Ese es, diría yo, la columna vertebral, en la Argentina por lo menos, de la discusión acerca de si la vivienda es un derecho o no. Ahí un poco quería contarles esto para enmarcar la discusión y no quedarnos en cuestiones eh, de economía real y de expensas y precios de alquiler, que ahora sí quería contarles sobre eso, pero me parece que es también interesante discutirlo en estos términos, porque uno dice, che, la ley de alquiler, el debate era, la ley de alquiler funcionó, no funcionó, eh, bueno, era demasiado, un solo aumento por año, en realidad habría que, etcétera. Y esa discusión es, diría, el mascarón de proa de, en realidad, otra discusión que se estaba dando en ese momento, que era el Fondo Monetario, bajo ningún punto de vista, puede permitir que un Estado en Latinoamérica vuelva a intervenir sobre los precios de los alquileres, porque además cuando se votó en Argentina esa ley, enseguida se puso en discusión en Uruguay, en Bolivia, en México y en Paraguay. En ninguna prosperó. En Argentina se votó y no prosperó, por supuesto, pero digo, eh, los grupos económicos, el poder económico, bajo ningún punto de vista puede permitir que haya ni siquiera un pequeño avance, porque eso generaría la conciencia de que el Estado tiene que intervenir y daría lugar a otras reivindicaciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, ese es un poco el contexto de, de el decreto 70-2023, que ustedes ya lo saben, forma parte del plan económico de Milei, porque ahí hay un montón de otras cosas, por supuesto. Es casi una reforma constitucional el decreto 70-2023. El decreto también modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, lo hace por decreto, algo que obviamente es inconstitucional. Sin embargo, cuando nos presentamos en la justicia nos dijo que nos rechazó el planteo y se terminó la discusión ahí. ¿Qué dice el decreto? A grosso modo, alrededor del alquiler, ¿no? En principio, lo que dice es que rige la voluntad de las partes para la contratación y que la voluntad de las partes está por encima de cualquier legislación que se pueda dar en el Código Civil. O sea, ese solo artículo elimina absolutamente todo el resto de los artículos, porque lo que plantea el decreto 7023 es que por encima de la legislación está la negociación entre privados. Y por lo tanto, si en un contrato dice lo que diga, eso está por encima de cualquier otro artículo que diga lo contrario. De todas formas, ya no quedan tantos artículos tampoco que legislen
sobre el alquiler de vivienda. Pero sí me quiero detener en algo muy importante del decreto 7023 acerca de eh, un elemento que yo creo que pinta bastante bien el disciplinamiento del poder económico sobre los inquilinos y las inquilinas. Antes del decreto, un inquilino, una inquilina podían finalizar el contrato avisando con 3 meses de antelación sin pagar ningún tipo de multa. Es algo muy específico, ¿no? De los que alquilamos, pero, pero es interesante. Y, y eso nos daba la posibilidad de, en los últimos meses del contrato de alquiler, salir a buscar algo, sabiendo que quizás no nos renovaban, sabiendo que ya no podíamos pagar ese alquiler, etcétera. Eh, nos daba la posibilidad de que en los últimos 3 meses podamos salir a buscar sin estar pensando en tengo que pagar una multa enorme, tengo que pagar el ingreso a otra vivienda, etcétera, ¿no? Nos daba algún margen para decidir eh, de forma un poco más digna. ¿Qué hizo el decreto 7023? Modificó de raíz eso y mientras que los propietarios no podían finalizar el contrato, durante la ley de alquileres se firmó un contrato y el dueño no te podía decir se acaba de terminar el contrato o en un mes se termina el contrato porque quiero, ¿no? Había una lógica que es eh, proteger la estabilidad en la vivienda por lo menos durante 3 años, porque el plazo era de 3 años. El decreto 7023 dice que el inquilino, si quiere finalizar el contrato, tiene que pagar el 10% de todo el contrato, ¿sí? Eso por un lado, ahora sigo porque es peor que esto. También dice que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo que esté establecido en el contrato. Esto quiere decir que hoy se están firmando contratos de alquiler en donde se agrega una cláusula donde dice que el dueño puede finalizar el contrato en caso de necesitar la vivienda para algún familiar. Anda a chequear o que si la quiere vender. Ahí hay alguna herramienta más, porque por lo menos podemos pedir alguna reserva de venta que certifique que realmente es así. De todas formas, es cruel esto que plantean acerca de que el inquilino no puede finalizar el contrato sin pagar una multa enorme, mientras que el dueño de la vivienda puede finalizar el contrato en cualquier momento. ¿Qué es esto? En realidad es el desalojo express que siempre pide el mercado, ¿no? El mercado siempre está pidiendo desalojo express y que con eso la seguridad jurídica y entonces los precios van a bajar porque, bueno, todo ese verso que ya lo conocerán. Eh, lo que hicieron entonces, tenemos por un lado que rige la voluntad de las partes, pero por otro lado tenemos, y en el mismo sentido, que el dueño puede finalizar el contrato en cualquier momento. Estas dos condiciones que fija el decreto automáticamente liquidan cualquier posibilidad de derechos de los inquilinos. Imaginen que, pongo un caso para que se entienda mejor quizás, alquilamos una vivienda, pagamos un montón de guita para ingresar a la vivienda como siempre nos sucede, en toda esta cadena de sectores que nos sacan plata para alquilar una propiedad. A los 2 meses se cae el techo, llueve, no podemos usar la vivienda, le decimos que la arregle, el tipo nos dice, se acaba de terminar el contrato. No, bueno, espera, no tengo dónde irme, deja, yo me fijo, pongo un balde, etcétera. Lo que digo es, esos dos artículos son diría, la mirada más filosófica y cultural que tiene el gobierno nacional acerca de, por un lado, la propiedad privada. Recordarán ustedes que el primer año de gobierno de Milei lo declararon el año de la defensa de la propiedad privada. Todos los boletines oficiales, todas las resoluciones,
los decretos, etcétera, decían arriba, tipo membrete, decía 2024, año de la defensa de la propiedad privada. Por un lado eso, pero por otro lado también el disciplinamiento hacia los sectores que creemos que tenemos que conquistar algún tipo de derecho alrededor del acceso a la vivienda. Se hizo un decreto a medida del mercado inmobiliario y hoy las consecuencias de eso eh, son realmente graves en diferentes órdenes. Eh, por un lado, la cuestión, por supuesto, económica de los hogares inquilinos, que por otras cosas del decreto se están llevando adelante condiciones muy, pero muy difíciles de sobrellevar. Aumentos cada 2, 3 meses, todos los gastos alrededor del hogar a cargo de los inquilinos. Antes los arreglos de la vivienda, los arreglos del edificio, el impuesto, la tasa de alumbrado, etcétera, iban por cuenta del propietario. Hoy, y el contrato dice que todo eso lo tenemos que pagar nosotros, no nos queda otra que hacer caso a lo firmado. Porque además, en Argentina no hay una construcción de un Estado que sea activo en el derecho a la defensa, en la defensa del derecho al acceso a la vivienda. Me refiero a algo muy sencillo, y es que mientras en la Argentina hay todo un sistema institucional para la defensa del consumidor, porque entiende que hay una relación profundamente desigual entre un consumidor y una empresa, eso no existe en materia de vivienda. Como si eh, no fuese un asunto de Estado cómo se accede a la vivienda en Argentina. Y entonces el Estado solo se encargase de dar viviendas y entonces comienza el derecho a la vivienda cuando uno se convierte en propietario. Mientras que uno no es propietario en Argentina, el derecho a la vivienda no existe. Entonces, si firmamos un contrato ilegal, un contrato abusivo, cuando hay alguna ley provincial, por lo general, que haya quedado en esta ola desreguladora, no hay forma de acudir al Estado para que se encargue de que esa ley se cumpla. Les doy un ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Apenas asumió Axel, planteamos que en la reforma de la ley fiscal había que suprimir el impuesto al sello en los contratos de alquiler, porque por supuesto lo pagaban los inquilinos y por supuesto pagaban mucho más de lo que realmente deberíamos pagar en la provincia de Buenos Aires cada vez que se firma un contrato. No se suprimió, pero se elevó muchísimo el valor fiscal de la propiedad en donde correspondía pagar sellado. Hoy el 85% de las viviendas en la provincia de Buenos Aires no pagan sellado por un contrato de alquiler. Sin embargo, todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires lo siguen cobrando a los inquilinos y siguen cobrando y son cifras muy altas. Que si no las pagás porque le decís, mira, no corresponde, no alquilás. Bien, pero ¿qué pasa? Si lo pagás y tenés pruebas de lo que lo pagaste, tampoco hay posibilidades de hacer ningún tipo de reclamo, porque no existe ventanilla del Estado que se encargue de que uno alquile vivienda en condiciones legales. No existe. Insisto con esto que me parece importante. El derecho a la vivienda en la Argentina es solo para propietarios. El decreto entonces eh, viene a fijar solo una regla, y es que el dueño de la vivienda decide las condiciones en las que se alquila. Y los inquilinos no tenemos nada que reclamar porque no hay ningún tipo de piso de derechos que nos proteja. En ese contexto estamos.
Y entonces es ahí cuando entonces empiezan a aparecer actualizaciones trimestrales o bimestrales, empieza a aparecer todas las cargas sobre los inquilinos, empiezan a aparecer estas cláusulas de el dueño puede finalizar el contrato en cualquier momento y por lo tanto la imposibilidad de que el inquilino se anime a reclamar algo. Y después los efectos económicos sobre los hogares. Eh, un endeudamiento muy, pero muy grande en los hogares inquilinos, eh, que tiene que ver fundamentalmente para comprar alimentos. Nosotros veníamos viendo que la situación se estaba agravando y algunos testimonios que recibíamos nos llevó a, a hacer una encuesta en donde preguntamos cuántas comidas diarias hacían en los hogares inquilinos. Y yo me acuerdo que cuando estábamos discutiendo un poco todos los puntos de la encuesta, no podíamos creer estar preguntando lo que estábamos por preguntar, ¿no? Acerca de cuántas comidas se hacen en los hogares inquilinos. Pero bueno, nos llegaban muchos testimonios de yo no como más carne para poder pagar el alquiler, yo como al mediodía, a la noche no como para pagar el alquiler, etcétera. Y decidimos, bueno, llevarlo adelante de una forma un poco más seria. Y los resultados, por supuesto, que fueron eh, los que ya ustedes imaginarán, ¿no? En los hogares inquilinos, la salud mental es un problema muy, pero muy grave. No estoy diciendo nada nuevo, lo que quiero decir es que en momentos en donde la salud mental es un problema, diría a partir de la pandemia sobre todo, en los hogares inquilinos la dificultad que se le agrega o que se le agregan son dos. Por un lado, muchísima gente que tuvo que suspender tratamientos de salud mental por, para poder seguir pagando el alquiler. Y por otro lado, eh, la situación de la afectación sobre la salud mental alrededor de no saber dónde vas a ir a vivir en 1 o 2 meses. Quizás sea difícil de imaginar lo que significa, eh, pero nosotros lo habíamos pasado en pandemia eso, y en pandemia hicimos un convenio con la Asociación de Psicólogos para dar contención a casos graves en donde por situación de falta de laburo por pandemia, no poder pagar el alquiler, presión del propietario, de la inmobiliaria, etcétera, sobre todo madres solteras entraban en una situación muy, pero muy grave de depresión, de angustia, de ansiedad, y nosotros hicimos ese convenio. Y yo recuerdo esos días como unos días terribles, los de pandemia, porque la demanda que teníamos era una demanda que excedía completamente, por supuesto, el problema del alquiler en sí mismo, sino que lo que nos llegaba era la desesperación de que tenían el patrullero en la puerta con el dueño, golpeándoles la puerta para desalojarlos, a pesar de que había un decreto que prohibió los desalojos en pandemia, ¿no? Y eso era a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, etcétera. Y la situación que se está viviendo hoy alrededor del alquiler hace acordar muchísimo a lo que se vivió en pandemia. Me refiero ya no a esta presión de este caso que tuvimos donde la policía está involucrada, sino a que hoy las condiciones que fija el contrato hacen muy difícil que se pueda sostener durante el tiempo. Los aumentos periódicos o muy frecuentes, eh, todos los gastos a cargo de los hogares inquilinos, hacen que uno firme un contrato y a los 9 meses ya no pueda pagarlo más. Y cuando ya no puede empezar a pagarlo, empieza el endeudamiento, y cuando empieza el endeudamiento, empieza a no poder pagar las deudas y tiene que suspender el pago del alquiler y no tiene dónde irse, y entonces se queda 2, 3, 4 meses sin poder pagar el alquiler, y entonces llega la carta de documento
al que prestó el título de propiedad, al que prestó el recibo de sueldo, y aparece la financiera pidiendo 20 millones, 10 millones de pesos. Tenemos casos así en este momento, de gente que se quedó sin laburo, no puedo pagar el alquiler, no puede irse a otro lado, y aparece la financiera solicitándole a sus garantes, los que presentaron los recibos de sueldo, 10 millones de pesos por 3 meses de alquiler sin pagar, ¿no? Más el juicio de desalojo y todo lo que obviamente se hace. Esa es una situación que se empieza a agravar muy fuerte, a mediados del 2024, que se estabiliza a principios de finales del 24, principios del 25, y que hoy vuelven a profundizarse, ¿no? Hay como ciclos en donde van cayendo del sistema del alquiler privado, eh, sectores. Nosotros medimos durante el 2024, y el 24% de los hogares inquilinos tuvieron que dejar la vivienda porque no podían afrontar el pago del alquiler. O sea, desalojo económico, ¿no? No te desaloja la justicia y no te llega una cédula judicial, te desalojan por presión, con aumentos de precios. Eh, Finalmente, así no la hago tan larga y podemos charlar todos, que es lo más interesante. Creo que el desafío, eh, por lo menos que tenemos desde las organizaciones inquilinas, es, en principio, dar vuelta a esta idea de que la solución al acceso a la vivienda es una solución individual, la herencia, eh, o, bueno, no conozco otra forma de comprar viviendas que no sea que heredaste una parte y tenías otro puchito y te pudiste comprar una casa. No conozco mucha gente que trabaje y se compre una casa, salvo los sectores que están comprando por créditos, que son sectores que ya tienen otras viviendas. Eh, entonces, por un lado, ver cómo hacemos para instalar una discusión acerca de que nosotros, los que estamos de este lado de la historia, creemos que la vivienda debe ser considerada un derecho de la misma forma que otras cuestiones básicas de la vida, como la salud, la educación, etcétera, los alimentos, y que por lo tanto, eh, para que eso se convierta en un derecho efectivo, hace falta organización y sobre todo eh, un rol activo de la dirigencia política, de los sindicatos, etcétera, para poner el Estado al servicio de que ese derecho se garantice. Y eso es solo con organización y con una mirada acerca de que eh, no hay solución individual a derechos básicos, ¿no? Eh, un poco ironizando o exagerando, eh, yo les propondría el ejercicio de imaginar qué pensarían ustedes si un día por Lotería Nacional se sortea una vacante para la escuela pública o un turno para el hospital público. Diríamos, che, algo está fallando, ¿no? Eh, la salud y la educación no deberían estar restringidas solo para un sector muy pequeño que sale sorteado por Lotería Nacional. Y que el resto, si no puede pagar la salud, si no puede pagar la educación, bueno, que espere porque en algún momento le va a tocar. Eso sucede con la vivienda. Eso es lo que sucede. Lo que sucede es que nos dicen, che, pará, el sueño de la casa propia ya va a llegar, ya va a llegar. Mientras tanto, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Estamos construyendo casas, ya construimos 100, che, ya construimos 120. Bueno, y yo no quiero que piensen que
creo que está mal construir viviendas. Lo que digo es que detrás de esa lógica, finalmente lo que rige es una mirada meritocrática acerca del acceso a la vivienda. Porque después, quienes atendemos a los inquilinos de esas casas, Mendoza, por ejemplo, el Procrear está destinado al alquiler turístico. Entonces nos escriben los inquilinos diciendo, che, esto está todo para alquiler turístico. Acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, Estación Buenos Aires, está lleno de inquilinos que pagan el crédito de esos que ganaron los de Procrear. Y yo no creo que por eso se tenga que dejar de construir. Ahora, sí lo que hay que hacer es cambiar la lógica, ¿no? De cómo se construye, para quién se construye y después, fundamentalmente, qué hacemos con todo el resto que no le va a tocar una vivienda en toda su vida, ¿no? Y que va a alquilar y que alquila por generaciones y que destina eh, la mitad del salario en el alquiler o trabaja 15 días para el propietario, ¿no? Bueno, ahí hay una lógica que entendió mucho mejor la derecha y por eso el Fondo Monetario no permite una regulación del precio de los alquileres. Y nosotros creo que tenemos que empezar a dar esta discusión y termino acá porque si no la hago larguísima. Bueno, muchísimas gracias, Gervasio. Excelente, como siempre, la exposición. Yo para arrancar con el debate mientras van levantando las manos, hay dos o tres comentarios que quería hacer. Uno, hace rato que vengo pensando en lo que cerrabas vos, el tema de construir y ser propietario. Yo creo que hay un tema para discutir con respecto a si es o debe ser el objetivo ser propietario o propietaria y no pensar en un modelo con una vivienda social amplia como tienen en Europa. Yo miraba las estadísticas, en América Latina prácticamente el Estado como propietario de vivienda con función social es nulo. Colombia es el primero que figura con un 0,0 frente a países como Inglaterra mismo, que aún después de los cambios con Thatcher y todo, sigue teniendo una plaza inmobiliaria para entregar a la gente bastante amplia, ni hablar de otros países. Lo mismo el cambio que están haciendo con lo que vos denunciabas recién de los alquileres para turismo, la intervención del Estado en Alemania, en mismo Nueva York, lo que plantea ahora, pero que ya lo vienen haciendo. En España están yendo por ese camino también, es decir, el Estado interviene para impedir que Airbnb compre propiedades y las tenga para alquilar. Después, otro aspecto que me parecía interesante, vos señalabas que la ley de consumidor protege al consumidor. Tal vez lo que tendríamos que hacer, un poco paralelo a lo que sucedió con los trabajadores en la década del 90, cuando hicieron la ley de accidente de trabajo y le ponían un tope a las indemnizaciones, eh, mi padre hacía un juego y decía, si explota una máquina en una empresa, conviene decir que yo como trabajador renuncié 5 minutos antes porque tengo derecho a pedir una indemnización integral, que como trabajador no me la dan. Entonces, tal vez como inquilino, yo debería presentarme como usuario de una vivienda. ¿Sí? Entonces, estar planteándolo como si fuera un consumidor, no un inquilino, donde tendría muchos más derechos, como casi si fuera un ciudadano común, porque un poco es lamentablemente lo que pasa. Es decir, ¿qué hacemos si consideramos al inquilino como un consumidor? Porque lamentablemente el modelo que vemos hoy es de un derecho, que si bien siempre fue protectorio de las clases dominantes, hoy claramente es el derecho para los sectores propietarios. Y por último, para cerrar el comentario, esto que vos señalabas de la intervención del Fondo Monetario, la intervención del gobierno de Estados Unidos para decir, no, el Estado no tiene que intervenir en el mercado y tiene que estar la libre competencia y que el mercado lo regule. Y cómo choca cuando uno ve al presidente de Mercado Libre ayer diciendo, por favor, que el Estado intervenga porque vienen las empresas chinas y hay sectores de nuestro negocio que lo afectan.
Entonces, nosotros queremos proteger la producción nacional y los productos que vendemos son para los trabajadores nacionales. Realmente eh, es violencia moral, violencia moral. Bueno, agradecerte, Gervasio, no sé si quieres hacer algún comentario y si no, ya les paso a los chicos para preguntar. No, no, volver a agradecer y escuchar el debate. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Florencia, tenías la mano Sí. levantada por ahí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Gervasio, muy felicitarte por tu ponencia, la verdad muy interesante y a mí puntualmente me interesa mucho todo el tema de los alquileres. Y en este momento lo que uno ve en la realidad es que, o sea, lo que vos comentabas, no hay ley de alquileres. Y yo quería saber cuál es tu opinión, digamos, respecto de lo que decía Pablo, de que a veces por ahí los abogados o intentan darle alguna solución y a veces utilizás como la figura de, vas a lo que es la ley de consumidor o le buscas otra vuelta, siendo que en verdad lo que tendría que existir es una ley de alquileres. ¿Y qué solución? O sea, porque mientras tanto hay que seguir viviendo y en este momento están en esta en situación de desigualdad total y sin ley de alquileres, totalmente vulnerados en sus derechos los inquilinos. ¿Y qué solución ves que se está haciendo en este momento ante situaciones así? ¿Respondo ahora, Pablo? Sí, 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 la idea es que sea un diálogo. Ah, perfecto. Eh, bueno, Florencia, gracias. Sí, pues, dijiste el ejercicio. No, estamos en un problema, sin dudas. Nosotros hacemos asesoramiento legal, tenemos una demanda enorme. Eh, es muy difícil solucionar casos de manera individual, como era posible con la ley de alquileres, ¿no? Antes alguien venía y nos planteaba que no le arreglaban la casa y le decimos, bueno, la ley de alquileres plantea que la puedes arreglar vos y después compensar el alquiler, hagamos todos los pasos que hay que hacer legales, la carta de documentos, etcétera, pero tenías una ley que te respaldaba, ¿no? Y sobre todas las cosas, te daba cierta seguridad de que podías avanzar, ¿no? Te querían cobrar por encima de lo que decía el índice. No, mira, es lo que dice el índice. Digo, había, a pesar de que el Estado no hacía casi nada, la ley, la organización daba un marco para que los inquilinos, las inquilinas avancen. Hoy, por eso decía Florencia lo del decreto y el disciplinamiento, hoy ya no solo no hay ley que nos proteja, sino que además lo que nos dejaron muy en claro, y eso sí se percibe, y eso sí lo percibe la ciudadanía, es que cada uno se arregla como puede, ¿eh? Entonces, en esa conciencia que hay, que nos dejaron librados a la suerte, muy pocos además quieren avanzar en algún reclamo, porque el vuelto de ese reclamo puede ser terrible, que es básicamente, te vas el mes que viene. Entonces, claro, herramientas legales no hay, tampoco hay soluciones individuales en este momento, ¿no? Y yo no creo que haya una solución realmente en este momento, en esta etapa. Sí creo que la tenemos que construir. Y nosotros, sería muy largo, no voy a extenderme, pero nosotros hicimos algún tipo de evaluación sobre lo que sucedió con la ley de alquileres, con el gobierno de Alberto Fernández, etcétera. Y lo que estamos haciendo hoy es construyendo un sindicato inquilino. No quiero extenderme, pero básicamente lo que estamos planteando es, si realmente creemos que no hay solución individual, tenemos que salir del esquema del asesoramiento individual e ir hacia una defensa colectiva, ¿no? Entonces, estamos construyendo el sindicato en donde eh, funciona como un sindicato con afiliaciones y, sobre todas las cosas, con defensa colectiva. Me refiero a práctica sindical que ustedes la conocerán, que es que hay una inmobiliaria que se zarpa, ya no es la inquilina llamando a la inmobiliaria, es el abogado de la organización, es la abogada de la organización o es los inquilinos yendo a la inmobiliaria.
Creo que ese es el gran desafío, pero no solo para defender inquilinos. Ese es el gran desafío para instalar la discusión sobre el acceso a la vivienda en otro plano. Porque la ley de alquileres nosotros la logramos sin capacidad de defensa de esa ley. Y nadie la iba a defender por nosotros. Ni la CGT, ni el diputado que tiene 700 departamentos, ni el senador que tiene 4 constructoras. No va a pasar eso. Entonces, bueno, ahora estamos en esto, que es la construcción del sindicato, e intentando incorporar abogados, abogadas que tengan una idea no tanto de la defensa individual, sino del uso que se le puede dar al derecho para conquistar eh, eh, el acceso a la vivienda de manera un poco más digna, ¿no? Gracias, Gervasio. Justamente es esto de dejar la resistencia o pasar de la resistencia al contraataque. Lo que vos decís del sindicalismo es fundamental y por eso están saliendo a golpear justamente ahora eso y es lo primero que hizo el modelo neoliberal, destruir los sindicatos. Bueno, ahí tenés Víctor, que es arquitecto de Río de Janeiro. Gracias, Víctor, siempre por participar. Te escuchamos, Víctor. ¿Me escuchan? Sí, 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 se te escucha bien. Bueno, eh, me gustaría saludar a Gervasio y felicitarte por tu presentación y principalmente por tu lucha. Y me gustaría decirle que el tema del alquiler de viviendas es uno de los ejes de la compleja gestión habitacional. Además, en que pese a la existencia de carteles, así como en toda la economía del mundo capitalista, los mercados son regidos por la ley de la oferta y de la demanda. A su vez, hay que existir no solo leyes que equilibren y regulen las relaciones entre inquilinos y propietarios, sino también la fiscalización del poder público para que sean cumplidas, así como hay aquí en Brasil hace más de 30 años, la ley del inquilinato. Entre otras, esta ley determina que el propietario solo puede pedir su inmueble sin justificación tras 30 meses del contrato y los reajustes son anuales bajo índices oficiales preestablecidos. Por otro lado, quienes invierten en inmuebles para alquilar no solo buscan un rendimiento justo para su inversión, así como muchos dependen de este rendimiento para vivir, lo que en una economía inestable es todo un reto. Aún más cuando se puede conseguir mayores ganancias alquilando para los turistas. La inversión en políticas habitacionales garante el derecho inalienable a la habitación digna. Además, la construcción civil es el segmento de la economía que más genera empleo, inclusive para personas sin calificación profesional. La historia nos muestra que la omisión del poder público en la inversión de políticas habitacionales, la descontinuación de los programas exitosos por cuestiones políticas y el aumento de la desigualdad social constituyen los grandes responsables por la difusión de las bichas y por consecuencia el aumento de la insalubridad urbana, de la pobreza y marginalidad. Aunque existan políticas habitacionales, solo en Brasil existen 13.000 bichas, donde ahí viven más de 17 millones de personas. Así que no solo nosotros los arquitectos, sino también a toda sociedad organizada, nos cabe la responsabilidad de proponer ideas que busquen promover condiciones de habitabilidad más justas y dignas, principalmente a población en situación de vulnerabilidad social. Gracias. Oh, gracias a vos, Víctor. Y además, siempre señalar el esfuerzo de hablar en Sí, español o en castellano, intento, como decimos. No, no, intento. lo hablas muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Comprendieron qué dijo? Sí, sí, es clarísimo. Bueno, Sí, sí, menos mal, menos mal. No sé, Gervasio, si querés comentar algo o observación, si no, no, eso no me parece que es acertado. Conozco un poco la situación de Brasil, eh, sobre todo a una gran referente que es Raquel Rolnick, que Raquel fue Ron.
secretaria de Hábitat de ONU y parece perfecto, Víctor. Gracias, Gervasio. Bueno, Juli, para ir cerrando, que está en plena Sí, mudanza, Gervasio. bien, se ve todo muy prolijo ahí, pero bueno. No, nada, pensaba un montón de cuestiones. En principio, esto de que felicitarte no solo por tu conocimiento, sino por la lucha, porque creo que esa es la única posibilidad de cambio. Porque vos decías esto de que en verdad no hay como un criterio jurídico de defensa de la propiedad y que hoy se entiende la propiedad como solamente la propiedad privada en términos de la propiedad individual que alguien pueda adquirir y no de los inquilinos. Y yo pensaba que en realidad tenemos muchos argumentos jurídicos como para sostener una posición alternativa, solo que hoy no están, digamos, en la narrativa dominante. Entonces, la dificultad de cómo hacer para transformar esa narrativa, que bueno, un poco tendrá que ver con esperar un cambio histórico o una racha diferente, y en ese tránsito, bueno, la lucha de ustedes y de otras personas me parece que es como central. Y bueno, y te quería preguntar cómo veías, digamos, el rol del Poder Judicial, si podía, si encontrabas algunos nichos donde pudiera haber una esperanza de reclamo de una visión alternativa. Bueno, gracias, Juliana. Tuvimos muy malas experiencias con diferentes sectores del Poder Judicial. Defensorías generales, fiscalías. Tengo un caso de ahora, de estas semanas, de una señora que alquiló una vivienda, firmó un contrato que dice que los propietarios pueden entrar a la vivienda a ver en qué condiciones está. Eh, en términos estrictamente legales, es ilegal, el Código Civil habla también de la privacidad, ¿no? Y entonces llegó a inquilinos agrupados, le dijimos, es un contrato ilegal, no nos dejes entrar. No, mira, el contrato dice que los tengo que dejar entrar, mira, es ilegal, no lo hagas, me da miedo, ya entraron una vez, me gritaron, bueno, mira, tratemos de hablar con ellos, etcétera, fue imposible, entraron a la casa y la violentaron, la señora y el señor, los dueños de la casa. Hicimos la denuncia en fiscalía, acá en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos que insistir mucho para tener una respuesta de la fiscalía. La fiscalía la llamó por teléfono y le dijo que si en el contrato decía que los tenía que dejar entrar, los tenía que dejar entrar. La denuncia fue por hostigamientos, amenazas y violencia. Y la fiscalía le dijo que los tenía que dejar entrar. Y la inquilina me dijo, ustedes me dijeron que era ilegal que yo los dejé entrar, que lo que dice el contrato es ilegal. Y la fiscalía me dice que es legal. Claro, ¿en quién va a confiar la inquilina? Si confía en nosotros es porque está del tomate. Cualquiera confiaría en todo el sistema judicial, ¿no? Que es el que le estaba llevando hacia un lugar bastante peligroso, ¿no? Así que tuvimos que hablar con los abogados de manera privada, con el abogado de los propietarios de manera privada. ¿Cómo se solucionó la situación? Se va la inquilina. Se tiene que ir. Estamos hablando sector medio, formado, universitaria, tomando medicación porque desde que entraron la primera vez, problemas para dormir, etcétera, ¿no? Eh, Defensoría General de la Nación, no te atienden hasta que no estás en la calle. Y a esto yo me refiero con no hay derecho a la vivienda si no sos propietario. Porque una vez que estás en la calle ya no existe el derecho a la vivienda, existe el derecho a la vida, entonces te dan una frazada, te dan un plato de sopa, ¿no? Aparece el Estado, ¿no? Tratando de que no te mueras. Pero hasta que vos llegaste ahí, el Estado se comportó como un ayudante del poder, ¿no? El Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y eso es lo que eso nosotros lo tenemos tan claro, porque
Primero porque, bueno, nos pasa a nosotros, pero segundo porque lo vivimos tan en carne propia lo que es alquilar. Yo todo esto que hice con el alquiler de vivienda, por supuesto que no estaba en mis planes hacer esto, pero yo alquilaba en un lugar y me cobraron un montón de guita de honorarios, y yo dije, che, en algún lugar debe decir cuánto me tienen que cobrar de honorarios. Y decía, había una ley en la ciudad que decía que me podían cobrar un mes de comisión. Y a mí me habían cobrado el doble. Y yo le dije al de la inmobiliaria, che, ¿no me cobraste el doble? ¿Qué? No, esa ley no, acá se cobra 2 meses. Y me junté con mi primo, que es abogado, y le digo, che, Santi, me gustaría cambiar esta ley. Dice, "No, ¿qué ley querés cambiar? Ayúdame a escribirla." Esto fue 2012, 2013. Finalmente, en el 2016, presentamos el proyecto de ley en la legislatura porteña, pero antes tuvimos que demostrar que todas las inmobiliarias cobraban 2 meses de comisión, con facturas, y nos presentamos en la justicia y mostramos eso y se votó en la legislatura que la comisión inmobiliaria la pagan los propietarios. Hoy la volvieron a cobrar las inmobiliarias a los inquilinos porque saben que las condiciones eh, les permiten incumplir cualquier tipo de ley, porque yo estoy seguro, además, que si nosotros hoy nos quejamos en la legislatura, nos modifican la ley y la vuelve a pagar el inquilino y no pasa nada. Entonces, ahí es donde yo digo, el sistema judicial es muy difícil. A nosotros nos tocó meter por el decreto 7023 y cayó en un juzgado en donde el juez tenía una banda de departamentos en alquiler turístico en Palermo. ¿Qué va a decir el tipo? ¿No? Entonces, por eso yo decía antes, cuando también Florencia que planteó ella, que un poco llegamos a la conclusión de que tenemos que organizar al sector. Tenemos que organizarlo por la coyuntura, pero también tenemos que organizarlo porque creo que eh, la vivienda hay que discutirla en otras condiciones. No podemos esperar nada del Poder Judicial. En este momento difícilmente podamos esperar algo de la dirigencia sindical y, y no sé cuándo se va a reorganizar la dirigencia política para volver sobre temas fundamentales y tener capacidad de resolución, pero por esto creo que tenemos que organizar al sector alrededor de la idea de que, Pablo, vos decías, ¿por qué ser propietarios, ¿no? Y yo creo que estamos en una época en donde ya el deseo no es ser propietario, el deseo es ser rentista. Hemos pasado esa etapa, ¿no? A mí me gustaría tener una casa, dejársela a mis hijos. Hoy lo que te plantean es, a mí me gustaría tener una casa para tener un ingreso mensual, porque el trabajo ya no rinde, porque la cultura es otra, porque hoy la gente está pensando en cómo invierte en billeteras para que tener una ganancia, etcétera, etcétera, porque hay toda una cultura además de eso, y por eso nosotros decíamos que ya no es el sueño de la casa propia, sino el sueño de la renta propia. Y ese modelo cultural, político, es el que a nosotros nos interesa discutir. A nosotros nos pasó durante la ley de alquileres que algunos inquilinos nos planteaban que entendían al propietario porque estaban pagando muy poco de alquiler. Ahí nosotros entendimos que la pelea era un poco más seria que lograr una ley en el Congreso, ¿no? Bueno, en eso estamos, intentándolo con el sindicato, ¿no? Ese es el gran dilema de los últimos tiempos de por qué la clase trabajadora no se siente clase trabajadora y vota al que le saca derechos. Es toda la polémica. Yo encontré ahí, pareció muy interesante, un autor, Mark Fisher, que se los recomiendo a quienes les guste, que trabaja mucho el tema de la relación con cultura y señala un tema que vos planteabas recién,
en la charla y volviste con respecto al tema de la salud mental, cómo había un aumento de la depresión, de cuestiones de tratamiento incluso psiquiátrico en los inquilinos. Él lo trabaja en los profesores y en la sociedad en general. Y dice, hay un gran problema, sobre todo en los últimos 40 años, que el tipo de enfermedades como la depresión, los tratamientos psiquiátricos son abordados desde el punto de vista individual o familiar y no son analizados como una consecuencia del capitalismo tardío, una consecuencia de las presiones, la velocidad, la forma en la que tenemos que vivir, todo esto que es lo que nos lleva. Entonces, al no abordarlo de esa manera, la respuesta es una respuesta a partir de medicamentos o licencias individuales, no un abordaje social integral. Y yo creo que por ahí es donde deberíamos estar haciendo el planteo. Por eso creo que el reclamo que vos estás diciendo, que es el optimismo de la voluntad que planteamos, decir, bueno, hay que juntarse y hay que ir a luchar. Si vemos la perspectiva que tenemos hoy, no pareciera haber ninguna. El Poder Judicial es cómplice, la política se queda, en el mejor de los casos, tratando de mantener algún derecho perdido, y el sindicalismo deja mucho que desear, Mm, mucho que desear. sí. Pero bueno, Bueno, el propio Mark Fisher se suicidó en el sí, 2017. sí, Eh, sí, y es algo que vemos mucho también, por lo menos en mi sector, ¿no? De cómo la cosa implosiona hacia adentro de los hogares, ¿no? Y queda todo encorsetado dentro del hogar, porque finalmente hay una idea de que la comunidad no puede ofrecerte mejores condiciones de vida, ¿no? Y quizás nos vamos un poco por las ramas, pero ya que Pablo entró en esta, eh, y yo creo que esa sí es una de las grandes tareas, ¿no? Reconstruir comunidad. Eh, Me parece que es fundamental, porque por la salud mental, por el impacto que tiene la salud mental en el desarrollo de la sociedad, obviamente, pero también porque eh, es la única forma, creo, de una política de los sectores populares, ¿no? El empresario no necesita ninguna comunidad. Nosotros la necesitamos, nosotros nos sentimos mejor cuando se realiza la comunidad, como se decía hace un montón de tiempo, y, y, y creo que aunque parezca lejano, también Argentina tiene una particularidad, o el pueblo argentino tiene una particularidad, ¿no? Y es que de repente uno está mirando la tele y afuera se pudre todo, ¿no? Yo estoy en la CTA y dentro de la CTA es muy conocida la anécdota del 2001 porque estaba reunida la comisión directiva de la CTA en la avenida Belgrano discutiendo si ir a un paro, si no ir a un paro, y era 19 de diciembre y veían por la ventana y decían, che, ¿qué está pasando, no? Bueno, pasó también en el 45, ¿no? Que la CGT había convocado un paro para el 18 de octubre del 45 y el 17 de octubre la gente salió. Y yo creo que también hay algo ahí, ¿no? En lo que tenemos que tener una esperanza. Y es que eh, parecen tiempos oscuros, pero hubo tiempos peores y que de alguna forma siempre nos la rebuscamos, ¿no? Para darle la vuelta. Quizás no nos recuperamos del todo, pero que somos felices un rato, seguro. yo me quiero quedar para cerrar con estas palabras tuyas, Gervasio, de esperanza. Creo que ese es el camino. Agradecerte muchísimo tu participación, pedirle a todas y todos que abran los micrófonos para darle el aplauso como hacemos siempre. Muchísimas gracias. Bem, La Gracias. semana próxima Me vamos a encanta estar, con ustedes. nada, siempre, gracias por tu amabilidad, por tu buena voluntad de estar y acompañándonos en este espacio. La próxima semana vamos a estar juntando el seminario del jueves y desde el miércoles lo vamos a hacer a partir de las jornadas internacionales
de Filosofía y Ciencia Política, un espacio que cumple su 25 aniversario ininterrumpido, así que la verdad lo vamos a estar disfrutando, vamos a estar enviando el programa ya sobre este fin de semana con varios paneles y ponencias libres. La dejo a Julián ahora para el cierre y bueno, agradecerles mucho a todas y todos. Bueno, nada más agradecerte, Gervasio, porque sabemos que estás en todos lados y tenés mucho laburo, y que esto la grabación después la compartimos, así que si querés el link para compartirlo. Y bueno, los argentinos estamos en todos lados y vamos a estar mejor, eso seguro. Con la amistad, con la amistad y no solo la amistad, sino el compromiso y la conciencia política que en general tenemos. Así que, bueno, nada, eso, que anden todos bien y nos estamos viendo prontito. Adiós. Un fuerte Pronto. abrazo. Gracias, Gervasio. Gracias, Gracias. Víctor, Marisol, Pablo, Florencia, Pronto, Dolores, un abracito. Mercedes. Hasta luego. Chao, Adiós, muchas adiós. gracias a todos. Chao.